Buenas noches a todos y todas. Estamos una vez más aquí en el curso de verano. Estamos hasta entrando en otoño aquí en Río Grande del Sur y está cerca, pero nuestro curso de verano, porque es virtual, toma más tiempo. Hoy es Introducción al Capital de Karl Marx, curso online de verano de la Fundación Lauro Campos Marielle Franco. Hoy estamos en nuestro 14º encuentro y vamos a tener al profesor João Machado. Pero antes de pasar a la presentación de mi amigo y querido profesor João Machado, militante de muchas décadas, no podemos decirlo aquí porque si no nunca más colabora con nosotros, pero antes de entrar, solo los avisos a nuestros alumnos. Las preguntas serán hechas por el chat de YouTube y respondidas al final de la clase. El link para confirmar la presencia en la clase estará disponible a las 20:45 en la descripción del video y en el chat. Para confirmar la presencia en la clase, clica en el link en la descripción a las 20:45 y haz login en la plataforma del curso de la Fundación Lauro Campos Marielle Franco. Aviso: la clase quedará disponible en la plataforma, sin embargo, solo tendrá certificado el que se inscribió hasta el día 19 de enero y confirmó la presencia por el link en vivo en 75% de las clases. Para recibir el link de la clase vía WhatsApp, envía un hola al número de la Fundación. Está en la descripción del video en YouTube y guarda nuestro número, porque recibirás los informes de la Fundación Lauro Campos Marielle Franco y el link de las clases. Las clases quedarán grabadas en la plataforma del curso de la Fundación. Y tenemos la dirección que es www.laurocampos.org.br/curso/. Entonces, antes de hacer la presentación de este nuestro guerrero, queremos solamente agradecer al conjunto de los profesores. Esta es una actividad militante. Todos están donando su tiempo. Paulo Enrique, que es nuestro organizador del curso, que nos organiza a todos de vez en cuando tenemos problemas, es él quien nos salva. Entonces, Paulo, felicidades por la conducción. Agradecer a todos los profesores que han colaborado con nosotros y he recibido muchas, hoy una incluso muy gratificante, una profesora de la Universidad de Río Grande del Sur diciendo: una de las cosas buenas que he hecho durante la pandemia es acompañar al curso del Capital de la Fundación Lauro Campos. Entonces hoy tendremos una clase más en este sentido y también una buena noticia. Estamos transformando nuestro curso de verano, un sueño que tenemos que es transformar esto en una escuela, que es la Escuela Marielle Franco. Vamos a presentar en nuestro congreso una propuesta. Están trabajando, miren solamente las personas que están ayudando, haciendo el plan político pedagógico de la escuela. Ricardo Antunes, Roberto Ler, profesora Andrea Caldas y la profesora de la UFRJ, que también es organizadora de este curso, Carla Ferreira. Y también otros que invitamos también, que son pedagogos, que pueden ayudarnos en esta construcción. Y vamos a presentar este proyecto en el Congreso para que la escuela tenga autonomía, tenga independencia y pueda funcionar independiente de quien dirija la fundación, de quien dirija el partido. La escuela va a existir. La formación es una necesidad siempre, y en este caso, en la coyuntura internacional que estamos viviendo, en la etapa internacional que estamos viviendo, aún más. Marx dejó un legado. Nuestra tarea es ver la realidad como es y hacer nuestra tarea. Entonces paso al profesor Paulo Enrique, nuestro querido Paulo Enrique, para que haga la presentación de mi amigo João Machado Borges. Muchas gracias. Quiero agradecer a Berna, agradecer a João Machado por la presencia, por el prestigio en nuestro curso. En fin,
A estas alturas ustedes ya lo saben, mi nombre es Paulo Enrique, soy coordinador del curso de formación y como dijo Berna, este es un proyecto de formación ofrecido por la Fundación Lauro Campos Marielle Franco y cuenta con la colaboración voluntaria y militante de un grupo de profesoras y profesores, investigadoras e investigadores de renombradas instituciones brasileñas de enseñanza e investigación. Todos ellos y ellas profundamente comprometidos y comprometidas con la emancipación humana del valor. Hoy, en este 14º encuentro, tenemos el honor de recibir al profesor João Machado. João Machado posee licenciatura en Ciencias Económicas por la Universidad Federal de Minas Gerais, maestría en Economía por la PUC de São Paulo y doctorado en Economía por la USP. Actualmente, João Machado es asistente doctor del Departamento en Economía de la PUC São Paulo, actuando en los cursos de licenciatura y maestría en Economía. La experiencia en enseñanza tiene como énfasis la teoría económica en las áreas de economía política macro y sus líneas de investigación son teorías del valor, economía monetaria, economía brasileña, economía política y socialismo. João Machado nos va a presentar la segunda sesión del libro 3, del libro tercero del Capital, que trata de la transformación de la ganancia en ganancia media. Y quería aprovechar este momento para saludar a todos y todas, alumnas y alumnos, profesoras y profesores que están con nosotros en este proyecto. Y hago aquí un saludo especial al presidente de la Fundación Lauro Campos, a Francis Baldo, a mi querida amiga Berna, que está aquí con nosotros, a la profesora Carla Cecilia, y saludo y agradezco en particular a todo el equipo técnico que nos ayuda aquí por detrás de la pantalla, en los bastidores. Andrei, Adriano Trinidadi, Yuri y Pesechi. Y por fin les digo a ustedes, para encerrar y pasar la palabra a João, que este curso de formación hace parte del proyecto de construcción de los espacios políticos para la formación de nuestras y nuestros luchadores y luchadoras, por una sociedad emancipada de todas las formas de alienación, explotación, patriarcalismo, racismo y otras opresiones. Aquí contribuimos a la mejor cualificación de nuestra militancia para las duras disputas y embates que despuntan de este periodo de profundización de la barbarie en la sociedad del capital. Y por aquí encierro y paso la palabra a nuestro querido amigo João Machado. João, siéntete a gusto, la palabra es tuya. Bueno, buenas noches, muchas gracias. A Berna, que no solamente es mi amiga desde hace muchas décadas porque es bien más joven que yo, a Paulo Enrique, a la Fundación, a Carla, a todos los que están organizando esta actividad. Pido disculpas por no haber podido respetar la programación inicial de actividades de los martes y jueves, porque doy clase esos 2 días en la noche, y agradezco que hayan abierto una excepción para que hiciéramos esta exposición el lunes. Bueno, voy a intentar entonces hacer una exposición de la segunda sesión del libro 3. Como dijo Paulo Enrique, una sesión que se llama Transformación de la ganancia en ganancia media. Incluye los capítulos del 8 al 12 del libro 3. No haré una exposición siguiendo al detalle cada capítulo. Voy a destacar los temas principales y buscar explicarlos y comentarlos. Bueno, antes de eso, creo que es bueno, aunque estén viendo, hayan visto los capítulos anteriores, aún así creo que es bueno empezar haciendo una retomada de la cuestión de cómo Marx subdividió la exposición, el libro, los 3 libros del Capital, organizando la exposición de acuerdo con los niveles de abstracción. Y después voy a enfatizar también lo que cambia con el inicio del libro 3. Creo que es importante recordar eso rápidamente, lo vieron recientemente, pero es importante porque es imposible entender estos capítulos que vamos a ver ahora sin recordar el método de exposición de Marx
en el Capital, de la división en niveles de abstracción y sin recordar lo que es el cambio de los niveles de abstracción de trato que sucede en el inicio del libro 3. Bueno, entonces pido a Kim, a los compañeros que están ayudando aquí, para que destaquen el guión 1. Muchas gracias. Yo coloqué algunos archivos de Word para enfatizar lo que voy a decir. Normalmente soy un profesor tradicional y estaría escribiendo estas cosas en el pizarrón, pero con la imposibilidad de hacer esto, usamos este artefacto de las partes de un guión en Word que ponemos en la pantalla. Bueno, recordando muy rápidamente, Marx organizó la exposición del libro del Capital en su conjunto de acuerdo con niveles de abstracción. Empezó con el nivel más abstracto y fue progresivamente incluyendo más temas, complicando, podemos decirlo así, complicando el modelo, introduciendo nuevas determinaciones, como es el lenguaje que él propio usó. Entonces podemos decir, sin que sea algo muy rígido, que Marx organizó la exposición del Capital en 4 niveles de abstracción. El nivel más abstracto, o sea, lo que podemos llamar como modelo, entre comillas, Marx no usaba esa expresión modelo, pero creo que podemos usarla, modelo en el sentido de una representación de la realidad en el pensamiento, como Marx lo decía, empieza con un modelo más simple y más abstracto. La caracterización general de una economía mercantil, características generales de una economía que se organiza alrededor de la producción de mercancías. Eso, los 3 primeros capítulos del libro 1. Después, el segundo nivel de abstracción corresponde al resto del libro 1. A los otros capítulos, y podemos decir que en ellos Marx hace un análisis de la producción capitalista, considerando el capital en general. O sea, sin tener en cuenta todavía la diferencia entre los varios capitales y la competencia entre ellos. O sea, el libro 1 trata apenas del proceso de producción capitalista, del proceso de producción en general, centrando su análisis en la relación entre capital y trabajo, sin preocuparse por tener en cuenta las diferenciaciones entre varios sectores de la economía, sin tomar en cuenta la competencia entre los capitales. Entonces es como si estuviera tratando del capital en general por un lado y los trabajadores asalariados, trabajadoras, del otro. Después, en el libro 3, complica más. Disculpen, en el libro 2 tenemos el tercer nivel de abstracción. Complica un poco más las cosas. Marx pasa a tratar también de la circulación del capital, no apenas de la producción. Y finalmente, en el libro 3, reduce el nivel de abstracción, complica más el modelo, tomando en cuenta la diversidad de los capitales y la competencia entre ellos. Entonces es importante recordar esto. Vamos a hablar aquí hoy de diferencias en el trato de la relación entre valor y precio, que Marx hace en el libro 1, y el trato de esa relación entre valor y precios que Marx hace ahora en estos capítulos que vamos a ver. Y la razón principal de esa diferencia es justamente el cambio del nivel de abstracción, del nivel de abstracción del libro 1 hacia el nivel de abstracción del libro 3. En el libro 1, Marx no necesitaba tomar en cuenta la diversidad de los capitales y la competencia entre ellos
Y ahora él toma esta cuestión en cuenta. Aparte, como él dice también al inicio del libro 3, está buscando aproximar el análisis más de la superficie de la economía capitalista, de la forma por la cual los agentes de la producción, particularmente los propios capitalistas, ven la actividad económica en la economía capitalista. Bueno, entonces les pido para que pasemos al guión 2. Gracias. Como estaba diciendo, Marx al inicio del libro 3, el libro 3 como un todo, pero desde el inicio, no solo complica más el modelo tratando de la cuestión de la diversidad de los capitales y de la competencia entre ellos, sino que él también, quiero decir, busca reproducir cómo las cosas aparecen, cómo los agentes de la producción ven el funcionamiento de la economía. O sea, hay una aproximación de la superficie. Esto es importante porque sin esto no se puede tratar de la competencia. En la competencia se necesita incorporar la competencia entre los capitales, la competencia en general, necesita incorporar la cuestión de cómo los capitalistas y otros agentes de la producción ven el funcionar de los capitalistas. Podemos decir que Marx ahora está destacando más la cuestión de la apariencia en la economía capitalista, los fenómenos, la cuestión de cómo las cosas son vistas. Y por eso es necesario introducir nuevas categorías de análisis. El libro 3, entonces, como ustedes vieron en las últimas clases, empieza introduciendo nuevas categorías que Marx no había mencionado en el libro 1 y el libro 2. Precio de costo, ganancia y tasa de ganancia. Esas categorías pasan a complementar ahora categorías que él ya venía usando desde el inicio como valor, valor de cambio, tasa de plusvalor o grado de explotación. Una cuestión. Podemos traducir la expresión en alemán Mehrwert por plusvalor o plusvalía. Plusvalía es la traducción más antigua, que todavía predomina, yo creo, el uso que es hecho entre los varios estudiosos del libro del Capital. Voy a usar siempre la expresión plusvalor, tasa de plusvalor, porque creo que es una traducción mejor, aunque sea fundamentalmente, obviamente, la misma cosa. Estamos haciendo referencia a la expresión que Marx usó en alemán, Mehrwert, que significa simplemente eso, Mehr más y Wert valor, más valor. Entonces es eso. Con las nuevas categorías, al inicio del libro 3, Marx comienza, quiero decir, está intentando reproducir más la apariencia. Y allí aparece el tema de que el plusvalor, que es una categoría que él usa desde el inicio del libro 1 y continúa usándola ahora, pero es una categoría que corresponde más a la esencia, a las relaciones fundamentales en la economía capitalista, y el plusvalor aparece en la superficie como ganancia. Y por eso él habla a partir de ahora sobre ganancia, tasa de ganancia. Les pido entonces para que pasemos al guión 3, por favor. Entonces, había aparecido en la pantalla, pero se desapareció para mí. No sé si para ustedes también. Listo, volvió. Entonces, estoy en este tercer elemento del guión enfatizando lo que había dicho antes, porque es la cuestión central que estamos tratando en la relación de las categorías que vamos a hablar ahora, incluso precio de producción con el libro 1. Estamos ahora destacando la superficie de la sociedad capitalista.
El tema central es cómo la esencia, o sea, cómo es que las relaciones fundamentales de la economía capitalista que Marx venía estudiando desde el libro 1, relación capital-trabajo, producción de plusvalor, cómo es que esas relaciones se expresan en la superficie de la sociedad capitalista. Se expresan de una forma distinta, como apariencia, que muchas veces niega o parece negar la esencia. Eso es lo que vamos a ver que sucede hoy con la categoría precio de producción. Pido entonces para que pasemos al guión 4. Bueno, para llegar a la categoría de precio de producción, conviene partir de la decomposición del valor de las mercancías que Marx había hecho en el libro 1. En el libro 1 cuenta que el valor de las mercancías puede ser subdividido en 3 partes: capital constante consumido, capital variable y plusvalor. Y él, al inicio del libro 3, dijo que capital constante consumido más capital variable corresponde al precio de costo. Así que podemos decir que el valor de las mercancías es el precio de costo más el plusvalor. O como ahora el plusvalor aparece en la forma de ganancia, podemos decir que el valor de las mercancías es el precio del costo más la ganancia. Plusvalor y ganancia, por ahora, para nosotros, son apenas 2 nombres de la misma cosa. Plusvalor es como lo representamos en el nivel más fundamental, y ganancia como el plusvalor aparece en la superficie de la sociedad. Pero por ahora, hasta que justamente entremos en la discusión que vamos a comenzar a hacer adelante, cuantitativamente, plusvalor y ganancia son la misma cosa. Entonces, el valor de las mercancías es precio de costo más ganancia y la misma cosa que precio de costo más plusvalor, por ahora. Entonces, hecha esta introducción, pasaré al análisis un poco detallado de 2 tablas que Marx hace al inicio del capítulo 9. Voy a usar esas tablas incluso para explicar las cuestiones que Marx trata en el capítulo 8, que es el primer capítulo de esta parte que estamos considerando hoy. Entonces empezamos ahora a hacer un análisis detallado de los principales temas que Marx considera en estos capítulos. Entonces pido que coloquen la página 122, la tabla de la página 122. Gracias. 122 en una de las ediciones del Capital, una edición de la Nueva Cultural. Bueno, entonces, ¿qué tiene esta tabla? Ella considera una representación ultra simplificada de una economía capitalista en donde hay 5 capitales. La primera columna, esos 5 capitales están con las letras romanas 1, 2 y 3, los números romanos 1, 2, 3, 4, 5. Estos capitales, para simplificarlo, Marx los trata como siendo iguales todos a 100. 100 allí es un valor monetario cualquiera. 100 reales, 100 millones de reales, 100 billones de reales, cualquier cosa. No importa exactamente cuál es la unidad. Lo que importa es que estamos sumando varios capitales. El total de varios capitales y todos ellos, para simplificarlo,
Marx lo hizo igual a 100. Eso porque no estaba preocupado con esa diferencia entre capitales mayores o menores. Con lo que está preocupado ahora es con otra cosa que aparece claramente en esta primer columna. Estos capitales tienen composiciones diferentes. Composición del capital es un concepto que Marx usa. Usa a veces este concepto en el libro 1, pero lo retoma en el libro 3. Composición de los capitales es la proporción entre capital constante y capital variable. Marx habla de la composición del capital de 3 formas. Una composición técnica, que es la proporción entre capital constante, o sea, medios de producción, y capital variable, o sea, fuerza de trabajo, en términos físicos. Y habla también de esa composición en valor, que es la proporción en valor de los medios de producción en relación a la fuerza de trabajo, bajo la fuerza de trabajo. Y él habla también en la composición en cuanto a composición orgánica. ¿Qué es la composición en valor en la medida en que expresa diferencias en la composición técnica, en la proporción entre medios de producción y fuerza de trabajo? Podemos considerar que estas diferencias en la composición están ilustradas en la columna 1. Son diferencias en la composición, en valor o en la composición orgánica. O sea, vamos a ver el primer capital, por ejemplo. El primer capital se subdivide en 80 de capital variable. 80 es una unidad cualquiera, millones de reales o cualquier cosa, lo que sea. Esa B suscrito allí es simplemente para recordar que esos 80 se refieren al capital variable. Entonces, disculpen, capital constante, lo dije, me equivoqué aquí completamente. Capital constante 80 se refiere, lo que está suscrito allí no es una B, es C. Lo que está suscrito es la C de capital constante adelantado. Entonces, 80 de capital constante adelantado de medios de producción usados en el proceso de producción. Y 20 con el suscrito B es 20 de capital variable. Entonces es una proporción de 80 de capital constante por 20 de capital variable. Podemos tratar eso como composición orgánica y estamos reflexionando entonces sobre la proporción distinta entre medios de producción y capital variable. El segundo capital, el número romano 2, tiene una proporción distinta, 70 de capital constante por 30 de capital variable. El tercer capital, una proporción de 60 por 40, el cuarto de 85 por 15 y el quinto de 95 por 5. ¿Qué es lo que Marx quiere ilustrar con esta variación de las proporciones? O sea, de las proporciones entre capital constante y capital variable, o sea, de la composición orgánica del capital. Marx quiere ilustrar que esos capitales son de sectores diferentes de la economía. Ese sector 5 allí que tiene la composición orgánica más alta, proporción mayor de capital constante en relación a capital variable, ese capital allí 5 no corresponde a un sector altamente mecanizado y que usa por lo tanto mucha máquina y poca mano de obra. De esos 5 capitales, el que obtiene la composición orgánica menor es el tercero, una composición de 60 por 40, 60 de capital constante para 40 de capital variable. Entonces es un sector que usa menos máquinas y más mano de obra. Tal vez la producción de calzado
no enteramente mecanizado, los calzados son en parte hechos a mano o cosas de ese tipo. No importa para Marx saber qué es lo que cada uno de esos sectores representa. Basta decir que en una economía capitalista hay estas variaciones. Sabemos, de hecho, que la composición de los capitales o la composición orgánica de los capitales no es homogénea. Hay sectores en que hay más medios de producción para menos manos de obra y otros en los que sucede lo contrario. Entonces, lo que Marx quiere representar en esta tabla es esto: una economía capitalista que está representando los 5 capitales que son de sectores diferentes y que por lo tanto tienen composiciones entre capital constante y capital variable diferentes. Bueno, eso allí él lo suma todo. Hay un cuadro en la tabla después de los 5 capitales, la suma que es 390 de capital constante para 110 de capital variable, y en la última línea él hace la media, lo divide entre 5, entonces en promedio 78 de capital constante para 22 de capital variable. Esa es la composición orgánica media. Entonces lo que Marx quiere hacer ahora es examinar un problema que va a aparecer cuando tomamos en cuenta esa diversidad de los capitales en términos de composiciones orgánicas, proporciones entre capital constante y capital variable. Tomará en cuenta lo que sucede con la tasa de ganancia. Entonces, él hará unas hipótesis más aquí. Esos 5 capitales que colocó en la primera columna es algo completamente arbitrario. Él escogió esos números como podría haber escogido cualquier otros. Él ni siquiera está diciendo que eso agota una economía. Está ejemplificando una situación de la economía de esa manera, la escogió de esa manera. Bueno, ¿cómo es que va a querer llegar al valor de las mercancías producidas? Él necesita también saber cuál va a ser la masa de plusvalor producida por cada uno de los capitales. Para saber cuál es la masa de plusvalor producida, tenemos que saber cuál es la tasa de plusvalor o de plusvalía, como está escrito allí en esa tabla. Para simplificar, Marx pone que la tasa de plusvalía es de 100% para todos los capitales, o sea, para todos los sectores de la economía. ¿Por qué? Porque escogiendo esa tasa de plusvalía o plusvalor, el capital variable queda igual a la plusvalía o plusvalor. Entonces, eso facilita las cuentas. Marx no quería complicar las cuentas desnecesariamente, entonces escogió esa tasa de plusvalía o de plusvalor de 100%. Y allí en la columna siguiente él coloca la plusvalía apropiada por cada uno de esos capitales. Simplemente esa cantidad de plusvalía, masa de plusvalía, va a ser igual numéricamente al valor del capital variable, justamente porque la tasa de plusvalía fue escogida en 100%. Entonces, el primer capital se apropia de 20 de plusvalía, el segundo de 30, el otro de 40 y el otro de 15 y el otro de 5. Bueno, sabiendo cuál es la cantidad de plusvalía apropiada por cada capital, nosotros podemos calcular las tasas de ganancia, que es un concepto que fue visto en el segundo capítulo del libro 3. Tasa de ganancia, que es la ganancia
o la plusvalía, que por ahora no la diferenciamos cuantitativamente de la ganancia, dividida por el total del capital adelantado. Ahora, el total de capital adelantado en esta representación simplificada es siempre 100. Por lo tanto, para calcular la tasa de ganancias, simplemente dividimos la cantidad de plusvalía por 100 y tenemos esa cuenta felizmente fácil de hacer. 20 dividido entre 100, 20%. 30 dividido entre 100, 30%. 40 dividido entre 100, 40%. Y después 15% y 5%. Bueno, entonces, ¿qué es lo que Marx ilustró hasta ahora con esta tabla? Con esta parte de la tabla. Que cuando tomamos en cuenta diversidades en la composición orgánica de los capitales, en la proporción entre capital constante y capital variable, y si suponemos lo que es razonable suponer, que la tasa de plusvalía que es igual en el conjunto de la economía, esa suposición es una simplificación. Pero suponer que las tasas de plusvalía son iguales es razonable. Suponemos que la competencia entre capital y trabajo, de los asalariados entre sí, de los capitalistas entre sí, hace que para una misma calificación los salarios sean más o menos iguales en el conjunto de la economía. De allí vamos a tener tasas de plusvalía más o menos iguales. Los salarios son pagados de forma más o menos proporcional con la calificación de los trabajadores. Claro que no es exactamente así, pero podemos considerar que es una aproximación razonable. Entonces, considerando lo que no es razonable, lo que es una elección completamente arbitraria de Marx, es elegir que la tasa de plusvalía sea exactamente de 100%, pero eso, como ya dije, es simplemente para simplificar las cuentas. Si tuviéramos la tasa de plusvalía de 120% u otra tasa de plusvalía cualquiera, continuaríamos a tener lo que vemos en la tercera y en la cuarta columna: cantidades de plusvalía apropiadas por cada capital, distintas, proporcionales al capital variable, porque es el capital variable el que produce valor nuevo y por lo tanto produce plusvalía, y de allí tasas de ganancia distintas. Ahora entra la cuestión llave de lo que estamos buscando tomar en cuenta, de lo que sucede en la superficie de la sociedad. Y no apenas del punto de vista de que sea en la superficie, pero también tomando en cuenta que la sociedad capitalista tiene capitalistas, capitales distintos que compiten entre sí. Los capitales compiten unos con los otros. ¿Qué significa esto? ¿Que los capitales compitan unos con los otros? Significa que cada uno va a buscar invertir en aquel sector que posibilita obtener la tasa de ganancia más alta. Si suponemos que la economía razonablemente es competente, o sea, que hay una razonable libertad de movimiento de los capitales de un sector a otro. Los capitales no están presos en cada sector, pero pueden escoger hacer inversiones en sectores que ofrecen tasas de ganancia más altas. Entonces, si suponemos que a este grado razonable de competencia, esa movilidad de los capitales, encontramos que la situación de la tasa de ganancia diferenciada tiene un sector que tiene el sector 3, el capital del sector 3, de allí tiene una tasa de ganancia del 40%. Y hay otro sector que tiene una tasa de ganancia del 5% y situaciones intermediarias. Entonces encontramos que eso es absurdo. Esa situación no puede corresponder
a una economía capitalista donde haya un grado razonable de movilidad de los capitales, por lo tanto de competencia entre los capitales. Aquí es la competencia intersectorial, competencia de los capitales entre los varios sectores, que se expresa justamente en la posibilidad de cada capital salir de un sector y buscar otro, en que la tasa de ganancias sea más alta. Normalmente ahora preguntaría si alguien tiene una duda, pero como solo van a poder responder al final, quiero decir hacer cuestiones al final. Yo espero que haya quedado razonablemente nítido lo que dije. Lo que estoy explicando con esta primer parte de la tabla es que cuando pasamos a tomar en cuenta que en una economía capitalista normal, los capitales tienen composiciones orgánicas, proporciones entre capital constante y capital variable diferentes, y entonces cada capital se apropia de una cantidad de plusvalía diferente, y entonces las tasas de ganancia también son diferentes. Cuando vemos eso, decimos, bueno, no puede ser así como funcionan las cosas. Entonces, ahora aparece la necesidad de ver cómo es que la tasa de ganancia, que hasta ahora era diferente en cada sector, cómo la tasa de ganancia se va a transformar en una tasa de ganancia promedio y cómo es que eso va a influir la relación entre valor y precio. Antes de que continuemos, dejen que insista un poco más en que esta situación en que las tasas de ganancia tengan diferencias de este tipo, que están ilustradas en la columna 4, esa situación no puede corresponder a una economía capitalista que tenga alguna competencia entre los capitales. Vamos a insistir en esto. Ni un capital se quedaría en el sector 5 con ese capital del sector 5 que está teniendo una tasa de ganancia solo del 5%. Otra cosa, Marx en esta tabla no tomó en cuenta otra cuestión que influye en las tasas de ganancia, que es el periodo de rotación de los capitales. Periodo de rotación de los capitales es el tiempo que tarda entre el inicio de la producción hasta la venta de las mercancías y el retorno, por lo tanto, del valor de las mercancías vendidas para de nuevo ser invertido en la producción. Entonces es el giro completo del dinero en producción y circulación hasta dar la vuelta para empezar el otro ciclo de rotación del capital. Marx allí no mencionó el periodo de rotación. En realidad está suponiendo que los periodos de rotación son iguales. En la práctica no lo son. Hay capitales que giran más rápido que otros. Y él estudia eso en el libro 2. No volveré a eso. Pero si tomáramos aquí en cuenta las diferencias del periodo de rotación, probablemente esa desigualdad de las tasas de ganancia sería aún peor, porque como Marx lo muestra en el libro 2, los capitales que tienen más capital constante también tienen más capital fijo. El capital fijo y capital circulante son conceptos que Marx usa en el libro 2. Cuando hay más capital constante, hay también más capital fijo y el capital gira más lentamente. Periodo de rotación es mayor. Entonces, si fuéramos a tomar en cuenta esa diferencia del periodo de rotación, ese capital 5 allí, aparte de estar ganando solo el 5%, probablemente llevaría más tiempo para ganar ese 5%, porque la rotación de él, siendo donde hay más capital constante y por lo tanto tiende a haber más capital fijo, la rotación debería ser más lenta. Entonces eso aumenta el absurdo de esta situación de las tasas de ganancia, diferente a cómo está representado en la columna 4.
Otra observación. Podríamos decir, pero las tasas de ganancia en la vida real no son de hecho iguales unas de las otras, porque hay capitales de sectores que tienen más progreso técnico, pero tienen una tasa de ganancia más alta. Puede ser, no vamos a entrar en esta discusión ahora, pero vamos a aceptar ese argumento. Ocurre que eso, de nuevo, está en la situación representada en la columna 4, más absurda, porque ese capital 5, que es donde la proporción de capital constante es más alta y tiene la tasa de ganancia más baja por causa de eso, también debe ser un capital con más progreso técnico. Justamente porque la proporción del capital constante y el capital variable, o sea, de medios de producción hacia mano de obra, es más alta. Cuanto más máquinas son usadas, la producción está más automatizada, más mecanizada, más automatizada. Entonces, ese sector 5 está ganando menos y todavía por encima es el sector que debe ser tecnológicamente más avanzado. Entonces, ¿quién es el que iría a estar invirtiendo en poner más máquinas y tal para que después ganara menos, con una tasa de ganancia más baja? Entonces, esa situación descrita por la columna 4 depende a su vez de las diferencias de la cantidad de la plusvalía apropiada por cada sector que está en la columna 3, que a su vez esas diferencias de las cantidades de plusvalía apropiadas se explican por las diferencias de las composiciones orgánicas de los capitales. Esa situación no puede corresponder a la realidad de la economía capitalista. Pero esa situación es justamente lo que se esperaba a partir de la teoría del valor que Marx comenzó a explicar desde el libro 1. Por esa teoría del valor, como ustedes vieron estudiando desde el libro 1, por esa teoría del valor, el valor de las mercancías depende de la cantidad de trabajo socialmente necesaria para su producción. Y el valor va a ser creado plusvalor nuevo y por lo tanto habrá posibilidad de que haya más plusvalor, más plusvalía. Es cuando haya una proporción mayor de trabajo vivo, de capital variable, porque el capital constante, que es la parte del capital invertida en medios de producción, como Marx llama la atención desde el libro 1, el capital constante, de hecho por eso es que Marx lo llama como capital constante, no genera valor nuevo, apenas tendrá su valor reproducido en las nuevas mercancías. El valor que ya tenía el capital constante se conserva en las nuevas mercancías, pero no hay un aumento de valor. Por lo tanto, no hay producción de plusvalor. El capital constante es necesario para que pueda haber capital variable, o sea, para que pueda haber contratación de mano de obra, de fuerza de trabajo. Es necesario para eso. Entonces tiene que haber capital constante, pero es el capital variable, o sea, la contratación de la fuerza de trabajo, lo que permite la producción de valor nuevo y por lo tanto la producción de plusvalía o plusvalor. Entonces era de esperarse que cuando fuésemos a tener en cuenta la desigualdad en la proporción entre capital constante y capital variable en los varios sectores, era de esperarse que fuese a aparecer este problema, y de hecho el problema apareció. Bueno, ¿qué es lo que Marx hace para enfrentar ese problema? Eso lo empieza a tratar particularmente en el capítulo 9. En el capítulo 8 coloca la cuestión y en el capítulo 9, en el capítulo 10, va a explicar más esto. ¿Qué es lo que Marx hace? Vamos a ver primero el resto de esta tabla. Existe una quinta columna llamada C consumida. C es capital constante consumido. C es constante, capital constante, consumido entonces capital constante consumido. O sea, para que consideremos qué es el valor de las mercancías, como habíamos visto, tenemos que sumar capital constante en los conceptos del capital constante consumido, más el capital variable, más plusvalía o plusvalor.
para todos los sectores en que hay capital fijo, o sea, en que hay una parte del capital constante, en que dura más que un periodo de producción, como siempre sucede cuando hay máquinas. Las máquinas no son desgastadas, no son tiradas después de cada periodo de producción, sino que duran varios años. Entonces, siempre que haya esa duración por parte del capital, entonces siempre que haya capital fijo, hay una diferencia entre capital constante consumido y capital constante adelantado. En la primera columna, donde Marx había hablado de la proporción de los capitales, había hecho esta representación primero de la cantidad del capital constante, cada capital, pero era capital constante adelantado, o sea, todo el capital constante usado, o bien como capital fijo para comprar máquinas, instalaciones, etcétera, o bien para comprar capital circulante, materias primas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que será la formación del valor de las mercancías? La parte del capital constante que sea consumida en cada periodo de producción va a tener su valor transferido hacia las mercancías producidas. Esa parte del capital constante es lo que llama capital constante consumido. Entonces, en esta columna 5, Marx inventa arbitrariamente, es su ejemplo, el ejemplo que él quiso inventar, y no hay diferencia. Si él hubiera tomado números diferentes, esto es solo un ejemplo. Entonces, en la columna 5, él escoge una cantidad de capital constante consumido para cada uno de los capitales. La única regla que es obligado a seguir en esta columna C consumido, capital constante consumido, es que estos valores tienen que ser menores que el capital constante adelantado que están en la primera columna. Esto él lo hace, capital constante consumido es siempre menor que el capital constante adelantado. 50 es menor que 80, 51 es menor que 70 y así por delante. Entonces, a partir de ahí puede calcular el valor de las mercancías. Es lo que él hace en la columna siguiente, recordando que el valor de las mercancías es, como vemos ahí, la suma del capital constante, en el sentido de capital constante consumido, más capital variable, más plusvalor. Entonces, en el caso del primer capital, es 50 capital constante consumido, más 20 de capital variable, más 20 de plusvalor, da 90. Y así en las otras líneas que representan los otros capitales. De este valor de las mercancías, podemos decir que una parte es el precio de costo, concepto que fue visto al inicio del libro 3, y la otra parte es plusvalor o plusvalía. El plusvalor o plusvalía ya están representados en la tercera columna. Y entonces, en esta última columna de esta tabla, Marx presenta entonces el precio de costo, que es la suma del capital constante consumido más capital variable. 50 más 20, 51 más 30, 51 más 40, 40 más 15 y 10 más 5. Entonces es el precio de costo. Bueno, ¿qué es lo que Marx hace ahora? Para resolver el problema de esa diversidad de las tasas de ganancia que no tiene sentido en una economía que tiene una competencia razonable entre los capitales. Los capitales pueden salir de un sector y buscar la tasa de ganancia en otro. Entonces pasamos hacia la tabla siguiente que está en la página 123. Pido que sea puesta. Gracias. Entonces, esta tabla empieza de la manera que había empezado la anterior. La primera columna con el ejemplo de los 5 capitales. Después repite la columna de las plusvalías o plusvalores apropiados por cada capital, el valor de las mercancías y el precio de costo. ¿Qué es lo que Marx hace allí? Él hace la siguiente consideración. Para que pueda haber equilibrio en la distribución de los capitales,
O sea, para que cada capital se quede en un sector sin estar viendo a otro sector con una tasa de ganancia mayor y por lo tanto se quiera dirigir hacia otro sector. Equilibrio en economía, acostumbramos decirlo. Marx está siguiendo aquí a los economistas políticos clásicos como Adam Smith o Ricardo, ya lo habían hecho. Equilibrio es una situación que puede durar y que no están actuando en fuerzas de mercados para forzar una alteración. Entonces, equilibrio en la distribución de los capitales es una situación en la que las tasas de ganancia obtenidas por capital son iguales. Entonces, Marx dice, para que haya equilibrio, las mercancías, en vez de ser vendidas por sus valores, tendrán que ser vendidas por precios que igualen la tasa de ganancia. Entonces, ¿qué es lo que Marx hace? Esos precios que igualan las tasas de ganancia, está allí escrito precios de las mercancías en esa columna, es lo que él bautiza a partir de ahora como precio de producción de las mercancías. Es un concepto que él no había mencionado aún. Entonces, para calcular esos precios de producción, él hace algo muy simple. Suma el total de la plusvalía de la economía, que en esta tabla no está calculado, pero que en la anterior, la de la página 122, él ya la había calculado y daba 110. Sumando esas plusvalías de la segunda columna, llegamos a 110 y dice, vamos a dividir esa masa de plusvalía entre los 5 capitales, que son los capitales que tienen el mismo valor inicial. Entonces vamos a dividirlos para que cada uno obtenga la misma tasa de ganancia. Entonces simplemente como esos capitales son todos iguales entre sí, lo que facilita las cuentas, vamos simplemente a sumar los capitales. Llegamos a 110 y dividimos entre 5. Entonces encontramos la ganancia media, que es de 22%. Eso él ya lo había calculado en la tabla anterior, que ya fue retirada. Entonces, la tasa de ganancia de 22% para capitales, que son todos ellos iguales a 100, va a implicar una ganancia media. La ganancia media es capital adelantado multiplicado por la tasa de ganancia media y la ganancia media igual a 22. Entonces, tenemos el precio de producción de las mercancías igual a esos números que él colocó allí en la columna. Precio de las mercancías. 92, que es 70, el precio de costo, más 22. 103, que es 81, el precio de costo. Disculpen. Sumamos el capital constante consumido más el capital variable, que es el precio de costo, ¿verdad? Que está allí, más el plusvalor. Entonces es 70 más 22, 92, 81 más 22, que da 103, 91 más 22, que da 113, 55 más 22, que da 77, y 15 más 22, que da 37. Entonces, ¿qué es lo que Marx está diciendo? Que la competencia entre los capitales hará que las mercancías sean vendidas en el promedio, no en sus valores tal como calculábamos hasta ahora, pero sí por sus precios de producción. Los precios de producción difieren de los valores porque mientras que los valores son precio de costo más plusvalía, el precio de producción es precio de costo más ganancia media. Entonces, eso es lo que está colocado en el guión 5, que les pediré que lo pongan en un momento. Pero antes voy a llamar la atención para una cosa que está en la tabla.
La última columna. El desvío del precio. Este precio aquí es un precio de producción en relación al valor. Entonces vemos aquí en el caso del primer capital, el valor era 90, el precio de producción era 92. Entonces hubo un desvío aquí de 2 más. ¿Por qué? Porque la composición orgánica del primer capital, 80 para 20, era un poco mayor que la media. La media era 78 por 22. Eso había sido calculado en la tabla anterior. Entonces la composición orgánica era un poquito mayor que la media. Todos los capitales que tienen la composición orgánica un poco mayor que la media van a tener precios de producción mayores que los valores. Entonces, es el primer capital que gana 2, el cuarto que gana 7 y el quinto que gana 17. Son los desvíos que están en la última columna. Y por otro lado, los capitales que tienen una composición orgánica menor que la media tendrán precios de producción menores que los valores. Entonces hay desvíos negativos. El segundo capital tiene un desvío de 8 negativo y el tercer capital de 18 negativo. ¿Por qué esto? Porque esta variación de los precios es hecha justamente en relación a los valores, los precios de producción en relación a los valores, es hecha justamente para compensar el hecho de que algunos capitales estaban con tasas de ganancia mayores que otros. Entonces, aquel que tenía la tasa de ganancia mayor que la media es porque tenía una composición orgánica menor que la media. Y ahora pierde un poco en términos de precios de producción. Quien tenía una tasa de ganancia menor que el promedio, porque la composición orgánica era mayor que la media, ahora gana un poco. Ahora, llamo la atención a una cosa que voy a recordar adelante, que es la suma de estos desvíos en la última columna da 0. Y tiene que dar 0 cuando hacemos esa transformación de los valores en precios de producción, de la manera que Marx lo hizo. ¿Por qué es que tiene que dar 0? Porque lo que estamos haciendo es redistribuir un total del plusvalor de manera que la tasa de ganancias sean igual entre los varios sectores, entre los varios capitales. Entonces, no estamos creando plusvalor nuevo, ni tampoco desapareciendo con el valor de ninguna manera. Solo estamos redistribuyéndolo. Como se trata de una simple redistribución del valor por la variación de los precios de producción en relación a los valores de las mercancías, como está viendo una simple redistribución del valor, la suma de los desvíos tiene que dar 0. Bueno, entonces, ¿qué es lo que Marx hizo? Está diciendo, como ahora estamos en un nivel de abstracción más bajo, estamos teniendo en cuenta que los capitales son diferentes unos de los otros y compiten. Y la competencia significa, entre otras cosas, que cada capital busca una tasa de ganancia más alta. Entonces, en promedio, las tasas de ganancia tienen que ser iguales. Entonces, para que las tasas de ganancia sean iguales cuando las composiciones orgánicas son diferentes, es necesario que en promedio las mercancías no sean vendidas por sus valores, sino por sus precios de producción, que varían, como vimos, queda más claro en la última columna allí, un poco para arriba, un poco para abajo del valor. Bueno, podemos pasar ahora hacia el guión 5. Les pido que nadie olvide por completo las tablas, pero en fin, vamos a ver ahora en la pantalla los guiones. Entonces, por el proceso descrito en la segunda tabla, como nosotros vimos, el precio de producción es el precio de costo más la ganancia promedio. ¿Qué es esto? Es el precio por el cual la mercancía tiene que ser vendida para que la tasa de ganancia corresponda a la tasa general de ganancia, que es el nombre que Marx da, o tasa de ganancia media. Es la misma cosa, tasa general de ganancia o tasa de ganancia media.
Lo que Marx dice es esto. Cuando tomamos en cuenta que los capitales compiten los unos con los otros, entonces se forma en la economía una tasa general de ganancia o una tasa de ganancia media. Esa tasa de ganancia media implica que los precios de producción, que son los precios medios por los cuales las mercancías serán vendidas, son en alguna medida diferentes los valores. Ese proceso que Marx hizo y que ejemplificó con esta tabla es llamado de transformación de los valores en precios de producción. Él implica entonces una redistribución del plusvalor o plusvalía entre los diversos capitales en el momento de la venta de las mercancías, de tal manera que cada capital se apropie de la ganancia promedio, la ganancia que corresponde, la igualación de las tasas de ganancia, a la formación de una tasa de ganancia general o una tasa de ganancia media. Esta es la lógica del proceso que Marx hizo. Les pido entonces que pasemos al guión 6. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? ¿Cuál es la diferencia entre el modelo más simplificado de la relación entre valor y el precio que Marx había trabajado, con el cual Marx había trabajado desde el libro 1, y este modelo más complicado que estamos viendo ahora? La diferencia entre estos dos modelos entre comillas porque es una expresión que Marx no usa, entonces esas dos representaciones del funcionamiento de la economía capitalista, la diferencia es que la versión que estamos viendo ahora es más complicada que la anterior. Corresponden entonces a niveles de abstracción diferente. La versión del libro 1 corresponde a un nivel de abstracción más alto, cuando desconsideramos la diferencia de los varios capitales y la competencia. Apenas estamos tratando de la relación general de los capitales de un lado de cada capital, del capital en general con la fuerza de trabajo, el trabajo asalariado del otro. Esto es Marx viendo lo que es extracción de plusvalía, explotación, así por delante. No estamos en el libro 1 preocupados con las diversidades de capitales y las competencias entre ellos. Entonces tenemos una representación, un modelo, entre comillas, de la relación entre valores y precios más simplificada. ¿Qué es esa representación más simplificada? En el libro 1, valores, que son cantidades de trabajo socialmente necesarias, se expresan en precios. Esos precios son precios de mercado. Marx ahora pasa a llamar esos precios de mercado para hacer la diferenciación con el precio de producción. En el libro 1 podía decir simplemente precio porque no estaba considerando todavía el precio de producción, ese precio que iguala las tasas de ganancia. Pero los precios, Marx lo había dicho desde el libro 1 y ahora lo llamamos de precio de mercado, pueden variar para arriba o para abajo, alrededor de los precios que representan exactamente los valores. Marx había insistido en esto desde el capítulo 3 del libro 1. El capítulo 3 es en el que él trata sobre el dinero. En la primera parte del capítulo 3 dice que el dinero es la medida de los valores. Entonces recuerda que los valores se expresan en dinero como precio. Entonces él dice, el precio es una expresión del valor, solo que el precio es una expresión del valor que tiene un cierto grado de autonomía porque expresa algo distinto del propio valor. Valor es tiempo de trabajo socialmente necesario y precio es una cierta cantidad de dinero. Y el precio, expresando el valor en una cosa diferente de sí mismo, puede variar hacia arriba o hacia abajo. Y Marx recuerda, llama la atención a esto en el capítulo 1, que esto no es un defecto de la forma precio. Esa variación de los precios para arriba o para abajo en relación a los precios que representarían exactamente el valor es necesaria para que los productores de mercancías puedan saber
Si está habiendo un exceso de producción de mercancías o falta. Si hay exceso, el precio va a caer por debajo del valor. Si hay falta, el precio va a subir por encima del valor. Entonces, esa variación de los precios alrededor del valor, y Marx llama la atención que existe desde el libro 1, es una cosa fundamental para que pueda funcionar una economía organizada a partir del mercado. Ahora, en el libro 3 seguimos diciendo que los valores se expresan en precios en el mercado. Solo que ahora estamos diciendo que esta expresión del valor en precio es un poco más complicada, porque los valores se expresan en precio, no con precios fluctuando directamente alrededor de los valores, sino que los valores se expresan en precios de mercado, con los precios de mercado fluctuando alrededor de los precios de producción. Ahora estamos diciendo, la expresión media de los valores de las mercancías no puede ser un precio que corresponde directamente al valor, como decíamos en el libro 1, porque no estábamos tomando todavía en cuenta esa complicación de la existencia de los varios capitales y de la competencia entre ellos. La expresión de los valores en precios de mercado fluctúa, lo sabemos ahora, alrededor de los precios de producción, porque son los precios de producción que son los precios de equilibrio, los precios en que los capitales que manejan el proceso de producción están en una situación equilibrada, donde un capital está viendo que otro capital tiene una tasa de ganancia mayor que la de él. Entonces, al revés de lo que críticos de Marx dijeron, después de ser publicado el libro 3, Marx, cuando habla sobre precios de producción, no está abandonando la idea central, una de las ideas centrales de la teoría del valor, que desarrolla desde el libro 1, la idea central de que valor corresponde al tiempo de trabajo socialmente necesario. Marx lo mantiene, y mantiene también la idea de que el valor se va a expresar en precio, que ahora él llama de precio de mercado. Solo que él está complicando más las cosas ahora, ya que tenemos que tomar en cuenta la diversidad de los capitales y la competencia entre ellos. Vamos a decir, esa expresión del valor en precio es un poco más complicada de lo que habíamos tratado en aquel modelo simplificado del libro 1. Bueno, espero que se haya podido entender la lógica de este proceso de Marx. Pasamos entonces al guión 7, por favor. En el guión 7, registro solamente una cosa, que este proceso que Marx explicó principalmente en los capítulos 8, 9 y 10, y después en el capítulo 11 y 12, llama la atención para unos detalles más también que no mencionaré aquí por falta de tiempo. Pero estos capítulos que pasan a ser conocidos como transformación de los valores en precios de producción, Marx explica la transformación de los valores en la producción, o sea, la tasa de ganancia se transforma en la tasa de ganancia media, y con eso los valores se transforman en precios de producción. Ese procedimiento de Marx fue criticado desde poco después de la publicación del libro 3. El libro tercero fue publicado, si no me engaño, en 1894, ya después de la muerte de Marx, por Engels. Rápidamente comenzó a haber gente criticando lo que Marx había hecho. Marx había dicho una cosa en el libro 1 y dijo ahora otra. Yo creo que no es correcto, no está diciendo otra cosa. Está complicando más lo que él había dicho en el libro 1, que es el proceso de exposición que usó en todo el capital, que es empezar con un modelo más simple e ir aumentando más complicaciones, nuevas determinaciones, como él dice, poco a poco, hasta llegar a una representación más concreta de la economía capitalista.
Aparte de esto, hubo otra crítica que fue hecha, que voy a solo mencionarla. No lo voy a discutir en detalle aquí porque eso exigiría bastante tiempo. Al final del siglo XIX, inicio del siglo XX, cuando esa discusión empezó, estaba ganando mucha influencia en la economía el modelo de equilibrio general propuesto por un economista franco-suizo, Léon Walras, uno de los economistas de la llamada escuela marginalista o neoclásica. Entonces, dentro de esa idea de equilibrio general que estaba influyendo a los economistas, tendríamos que representar esa cuestión de la formación de los precios con un modelo general en que hubiera ecuaciones simultáneas, como Walras propone en su libro, que partieran del costo de los insumos para incluir la ganancia y llegar a los precios. Entonces, los economistas influidos por esta idea, entre ellos uno que tuvo mucha importancia en este debate, llamado Ladislaus von Bortkiewicz, algunos economistas dicen, tenemos que hacer un proceso de equilibrio general en esta transformación de los valores de los precios de producción que Marx había hecho. Entonces, Bortkiewicz y después de él otros resolvieron juntar esa transformación de los valores en precios de producción con la discusión de los esquemas de reproducción que Marx había estudiado al final del libro 2, que ustedes deben haber visto algunas clases atrás. Marx no había hecho esta unión, pero vale la pena hacerlo porque nos estaríamos aproximando más del modelo de equilibrio general, que es, vamos a decirlo así, la última moda de la teoría económica, el modelo de Walras. Bortkiewicz, incluso en esa época, le escribió a Walras diciéndole que estaba muy impresionado con su método y buscaba seguirlo. Bortkiewicz era muy simpatizante de Ricardo y tenía algunas simpatías por Marx también, pero más por Ricardo. Bortkiewicz no era un socialista, era un economista simpatizante de Ricardo e influenciado por Walras. Entonces decidió hacer la unión de las dos cosas y propuso las primeras ecuaciones simultáneas para hacer la transformación del valor en precio de producción. Y entonces Bortkiewicz se dio cuenta que se podía hacer ese proceso, las ecuaciones simultáneas, solo que allí no todo lo que Marx había obtenido sería reproducido. Por ejemplo, aquella cuestión de que la suma de los desvíos da 0, que es la misma cosa que decir que la suma de los valores es igual a los precios de producción, o que la suma de las ganancias es igual a la suma de los plusvalores. Eso que Marx había encontrado en sus procedimientos y que era algo que Marx creía muy importante. Marx creía que eso era importante para mostrar la coherencia de los precios de producción, que él estaba explicando en el libro 3 con la teoría del valor que venía desarrollando desde el libro 1. Entonces esto ya no era obtenido. Aparte de esto, Bortkiewicz se dio cuenta que la tasa de ganancia pasaba a ser otra tasa, no aquella que Marx había calculado. Pero él dijo, bueno, eso no es justo lo que Marx había encontrado, pero en fin, se puede seguir. Y entonces él usó unos argumentos que no voy a reproducir aquí para decir que en el fondo Ricardo tenía más razón que Marx y tal. Porque en algunas diferencias del trato de Marx y de Ricardo, incluso algunos que Marx menciona en los capítulos 11 y 12, Bortkiewicz encuentra que Ricardo tenía más razón que Marx. Muchos economistas marxistas aceptaron la crítica de Bortkiewicz, en mi opinión y de otros, porque muchos economistas marxistas fueron influidos por el método de las ecuaciones simultáneas propuesto inicialmente por Walras. Y entonces empezó una controversia larguísima
entre los economistas, incluso entre los economistas marxistas, que no está concluida hasta hoy, llamada de controversia alrededor del problema de la transformación de los valores en precios de producción. Muchos economistas creen que Marx se había equivocado y resolvieron corregir lo que Marx había hecho siguiendo el primer ejemplo de Bortkiewicz. Y más recientemente muchos economistas han dicho que no, que Marx no se equivocó. Simplemente él no lo hizo porque no tenía que hacer un proceso de ecuaciones simultáneas. Marx consideraba las cosas sucesivamente, no consideraba que todo sucede al mismo tiempo. Considerar que todo sucede al mismo tiempo y por lo tanto querer representarlo por ecuaciones simultáneas es un defecto del modelo de equilibrio general. No es una ventaja como muchos economistas pensaron a partir de Walras. Es un defecto porque en la vida real no todo sucede al mismo tiempo. En la vida real existe tiempo. En los modelos matemáticos de Walras no existe tiempo. ¿Por qué vamos a considerar que modelos que no consideran el tiempo son mejores que los otros? Entonces, hoy en día, mucha gente dice que no estaba equivocado lo que Marx hizo, aunque muchos economistas hasta hoy, incluso marxistas, continúen diciendo que hay que corregir a Marx. Bueno, por último voy a hablar de otro tema que es tan importante como este. Y voy a pedir para que pongan el guión 8, que es otra complicación que Marx trata allí, especialmente en el capítulo 10. Otra complicación en relación a lo que había tratado en el libro 1. Yo creo esta complicación tan importante, tan interesante, como esta que llevó a pasar del valor a los precios de producción. Pero ella despertó mucho menos interés porque Marx no hizo una representación matemática, en fin. Esto no provocó tanta controversia. Pero es una cosa extremadamente importante para que entendamos la dinámica de una economía capitalista real. Entonces, en la mayor parte de este capítulo, Marx está hablando de cómo la tasa de ganancia se transforma en una tasa de ganancia media, cómo se forma la tasa general de ganancia. Este incluso es el nombre de la sección. Esa formación de la tasa general de ganancia tiene que ver con la competencia entre los capitales, en especial lo que llamamos como competencia intersectorial de los capitales entre varios sectores. Una competencia que, como ya había dicho, se expresa por la movilidad de los capitales. Ahora, Marx observa también, aunque no haya desarrollado tan largamente esto, que hay otra cosa, otro tipo de competencia que nos obliga a complicar el modelo aquí, de relación entre valor y precio que había sido tratado desde el libro 1. Esta es la competencia intrasectorial, la competencia dentro de cada sector. Al revés de esa competencia intersectorial que lleva a una tendencia de formación de la tasa general de ganancia, o sea, de las tasas de ganancias que se igualen en la media, porque esa igualación no es nunca estática, durable, siempre es una igualación en la media y hay movimientos de variación todo el tiempo. Entonces, aparte de que haya esa competencia intersectorial que tiene ese efecto, cada capital dentro de cada sector está intentando todo el tiempo reducir sus costos para poder tener ventajas sobre las competencias. Esta idea está implícita en la propia idea de valor como correspondiendo a tiempo de trabajo socialmente necesario. El valor corresponde al tiempo de trabajo socialmente necesario, lo que es una media social que corresponde a lo socialmente necesario. Ese valor, tiempo de trabajo socialmente necesario, es el que es la base para la formación de los precios de producción y todo lo que vimos hasta ahora. Ahora, cuando hay un esfuerzo de cada capitalista para reducir sus costos, podemos decir, en realidad el valor
como tiempo de trabajo socialmente necesario, es el resultado de un proceso de competencia. Y allí, para entender bien ese proceso de competencia, conviene hacer una distinción entre valor social y valor individual. Esa cuestión Marx la había mencionado rápidamente en el capítulo 10 del libro 1. Él dice que el capítulo 10 del libro 1 es el capítulo que introduce lo que Marx llama de producción de plusvalía o plusvalor relativo. Tiene que ver con un progreso técnico en el conjunto de la economía. Entonces, en aquel capítulo, Marx dice, vamos a ver por qué es que cada capitalista tiene interés en introducir el progreso técnico. No es buscando la producción de plusvalor relativo, porque el impacto que el progreso técnico introducido por cada capitalista tiene sobre la producción de la plusvalía relativa es muy pequeño. Cada capitalista tiene interés en producir progreso técnico y cada capitalista busca lo que Marx llama de plusvalor o plusvalía extra o extraordinario. ¿Qué significa eso? Que cuando el capitalista introduce un progreso técnico nuevo, pasa a tener costos más bajos y el valor de las mercancías no cae inmediatamente. El valor de las mercancías, eso es lo que Marx trata más largamente en el capítulo 10 del libro 3. El valor de las mercancías depende de la mayor parte de la producción de mercancías en un sector. Y habla de la situación más numerosa en la producción de cada mercancía, usando un término estadístico moderno que Marx no conocía. El valor de las mercancías corresponde a la moda de los valores individuales. Entonces, cuando un capitalista primero reduce los costos, por ejemplo, por haber progreso técnico, el valor individual para él cae, pero lo que continúa a servir de base para que venda sus mercancías es el valor social. Entonces va a tener una ganancia extra, el valor que Marx llama de plusvalía extraordinaria o plusvalor extraordinario, el extra. O llevando ese racionamiento a otro nivel, él lo llama también de superganancia o sobreganancia o todavía de ganancia extraordinaria. Entonces Marx dice, no altera la idea de que al final de cuentas habrá un valor que corresponde al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esas mercancías, solo que ahora va a llamar ese valor de valor social o valor de mercado. Él usa esas dos expresiones. Valor social me parece mejor porque valor de mercado lleva una confusión con el precio del mercado. Entonces, el valor de las mercancías, que vamos a llamar de valor social, corresponde al tiempo de trabajo socialmente necesario, pero es introducido en una situación en la que para cada capitalista dentro de cada sector hay valores diferentes que corresponden al tiempo de trabajo necesario para que aquel capitalista lo produzca. Entonces hay valores individuales diferentes que van a resultar después en un valor social que vale para todo el mundo, que es la base de la formación de los precios. Ahora, entonces el progreso técnico es introducido principalmente por la competencia dentro de cada sector. Cada capitalista buscando bajar su valor individual para que con esto gane un plusvalor extra. Sube la ganancia derivada del plusvalor extra, superganancia o ganancia extraordinaria, sobreganancia. Podemos traducir el término en alemán que Marx usa de varias maneras. Esa cuestión de una competencia permanente dentro de cada sector para que los capitalistas ganen plusvalía extra, no se aplica apenas o no explica apenas la introducción de progreso técnico. Explica también otras cosas.
malas. Producir progreso técnico podemos considerar que es algo bueno, porque permite al final de cuentas que más mercancías sean producidas. Es verdad que eso tiene un límite. Hoy sabemos que si producimos cada vez más, hay un inconveniente ambiental dramático. Pero dejando de lado esa cuestión del colapso ambiental, que es algo más tratado hoy en día, no era tratado en la época de Marx. La introducción del progreso técnico para reducir costos es una cosa buena. Lleva al gran dinamismo de la economía capitalista, como Marx lo dice desde el Manifiesto Comunista, Marx y Engels. Este dinamismo que viene de la competencia de la economía capitalista dentro de cada sector hizo que la economía capitalista fuera capaz de producir más riquezas que las maravillas de la antigüedad, aunque con relaciones de explotación y desigualdad enormes. Ahora, hay otras formas de competencia peores. Un capitalista puede tener plusvalía extra y ganancia extraordinaria bajando sus costos. Por ejemplo, dejando de tomar cuidados. Ese es un tema que Marx no trató, lo mencionó de paso. Lo tratamos más después. Dejando de tomar cuidado con el desgaste ambiental, contaminando a su voluntad los ríos. Y eso no es costo para el capitalista, es costo para la sociedad. A cada capitalista no le interesa el costo de la sociedad. Lo que le interesa es que él tenga más ganancia. Cada capitalista puede tener su valor individual más bajo, tomando menos cuidado para contaminar, tomando menos cuidado para evitar accidentes de trabajo, forzando a aumentar el ritmo de trabajo de los trabajadores, aumentando la explotación. Hoy en día, buscando localizar la producción en países que tienen salarios más bajos y por ahí en adelante. Entonces, este tema de la búsqueda de la plusvalía extraordinaria o de la superganancia o plusvalor extraordinario, que Marx trata principalmente en el capítulo 10 del libro 3, es un tema de una importancia enorme para que entendamos la dinámica perversa de la competencia en la economía capitalista. Aspectos de la competencia en la economía capitalista podemos considerarlos positivos, por lo menos positivos hasta una cierta época, lo que es justamente la introducción cada vez más del progreso técnico, aumentar la cantidad de producida, permitir que el consumo sea mayor, hasta esta desgracia ambiental que empezamos a tener hoy en día, la introducción del progreso técnico, que tiene que ver con la competencia, es una forma de competencia, de búsqueda de plusvalía extra bastante positiva. Pero la competencia tiene también aspectos más perversos desde la época de Marx y que hoy se asientan, que es lo que podemos llamar de reducción predatoria de los costos. Bueno, me quedo por aquí entonces. Espero que traté muy rápidamente de esta última parte, porque Marx también lo trata muy rápidamente en este capítulo. Es algo donde hay menos controversia, pero es una discusión cada vez más rica y más importante para que entendamos esa dinámica del capitalismo actual. Formas que son importantísimas de buscar ganancias en términos de la tasa de ganancia. Bueno, espero que haya conseguido hacerles entender y agradezco la paciencia de todos hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, João. Hay que registrar la claridad de tu exposición, la didáctica excelente. Estoy seguro que todos nuestros alumnos y alumnas percibieron esa capacidad, esa brillantez de la exposición de un tema tan árido, tan difícil como este que trataste tú, pero de una forma muy tranquila y muy clara. Registro aquí que hasta el momento no tenemos cuestiones formuladas. Entonces, naturalmente invito a nuestros alumnos y alumnas que, habiendo cuestiones o preguntas, que las presenten. Falta de cuestiones formuladas puede ser buena señal que la exposición tuvo claridad.
O puede ser pésima señal que no pregunten nada por lo confuso. Eu acho que não é o caso não, João. Yo Acho que creo foi que no muito es el claro caso, yo mesmo. creo que Acho que fue a muy questão claro, en serio, y creo que esa es la e também cuestión. assim, há que se Y también considerar hay que considerar la dificultad del digamos, tema. a dificuldade do tema, assim, os nossos alunos de Nuestros fato alumnos, de hecho, não no têm assim tienen un um conhecimento a conocimiento priori a profundo priori sobre as profundo. questões que você Sobre tratou las hoje, cuestiones sobre a que temática trataste dos hoy, sobre el economistas, né? tema de los Então é natural economistas, que, entonces es mesmo com natural que excelente aún didática, no una excelente as coisas não didáctica, que fluam las no primeiro cuestiones no momento, eu fluyan en imagino. el primer Então, momento. acho que não tem a ver Entonces, no creo com que tenga que dificuldade ver con de da las exposição, ao contrário. dificultades de la exposición, al revés. De todo modo, assim, eu tomaria a liberdade De de todos te modos, fazer uma tomaría la pergunta, não libertad de sei, hacerte assim. una Na pregunta. verdade, não é nem uma En pergunta. realidad ni es una Te pregunta. pediria Te para pediría que você explorar um pouco explicaras un mais poco más esa idea essa ideia de que de que setores mais sectores más intensivos em intensivos y tecnologia acabam tecnología por se apropriar acaban por de uma fração apropiarse de maior una fracción do mayor mais del valor produzido. plusvalor producido. Não sei No enfim, sé seria si eso possível, sería posible, mas eu penso que essa seja uma pero posição creo que sería interessante. una Deixa eu te pregunta passar a palavra, Berna. interesante. Ya te Eu paso acho la que palabra, seja uma Berna. questão Pero interessante creo que es una e falando pregunta sério do interesante que você porque estava de falando hecho agora para a está en gente, el centro de lo que da estabas concorrência diciéndonos ahora a intercapitalista, da nosotros, busca sobre la competencia do lucro extra, capitalista, de la lucro búsqueda de extraordinário, la né? ganancia Então, acho que extra o talvez fosse uma ganancia coisa bacana para a extraordinaria. gente aprofundar um Creo que pouquinho. sería algo bueno Berna, você para quer que lo falar, por favor? profundizáramos un poco. Sim, não, Berna, ¿quieres primeiro hablar, por agradecer ao favor? João, né? Eu no primeiro Sí, curso primero da Escola agradecer a de João. Verão, eu Yo en el descobri o primer João curso de la Machado escuela de professor e verano me descubrí al encantei, João né? Machado Porque eu profesor só conheci o y me militante. encanté porque E solo como conocía professor al ele é militante genial. y como profesor es genial Porque ele destrincha, porque él porque o livro 3 é desmenuza. muito El libro complexo, 3 es porque muy justamente complejo ele porque passa os livros justamente anteriores pasa los libros trabalhando as anteriores categorias trabajando a las seco, entre categorías a aspas, né? seco, E entre depois comillas, ele faz a y relação después hace dialética la entre as relación categorias. Por dialéctica isso que é entre mais las complexo, porque categorías. Y aí é por a eso es que es vida, más né? complejo, porque allí Então, es la o livro vida. 3 Entonces el essa libro 3 es complexidade. esa E o João complejidad. Y Joan dissecou isso disecó aqui muito eso bem aquí muy através bien das a través tabelas, de eu acho las que ficou tablas. Creo que bastante quedó claro. bastante Acho claro. que para ajudar aqui no Creo debate, que né, para eu vou ayudar colocar aquí uma en el coisa mais debate voy a simples, colocar algo porque más pode estar simple, incomodando todo porque mundo puede sobre o estar preço de incomodando a todos produção sobre el e a precio de inflação que nós estamos producción sofrendo no y la Brasil. inflación Qual que a estamos relação, sufriendo en Brasil. né, dos preços no ¿Cuál es la Brasil relación entre los precios en da Brasil de la gasolina, do gasolina, diesel, del diésel? porque como se justifica, já Porque que o ¿cómo preço de se justifica ya que produção el precio de no Brasil producción é en bem Brasil inferior ao preço que está es sendo inferior praticado? al precio que está siendo practicado? Bueno, son dos cuestiones entonces bien diferentes. Voy a tratar primero de la cuestión de Paulo Enrique y después de esa cuestión de Berna. Bueno, esa cuestión de que sectores que tienen más intensidad tecnológica terminan apropiándose de más ganancia, de más plusvalía extra extraordinaria y entonces de más ganancia. Eso sucede justamente en este contexto que dije ahora, donde tomamos en cuenta la competencia dentro de cada sector y por lo tanto el esfuerzo de cada empresa, de cada capitalista, para lograr producir con valores individuales más bajos que el valor social. Entonces es eso. Los sectores más intensivos en tecnología tienen una ganancia extra porque tienen costos más bajos. Ahora, es importante recordar algo que no me había extendido antes, pero que aprovechando la pregunta de Paulo Enrique me voy a extender ahora porque es muy importante. Hay una consecuencia de este razonamiento de Marx, que es que las empresas capitalistas solo ganan por tener mejor tecnología, más intensidad de capital y tal, durante un periodo, en cuanto esa novedad tecnológica todavía no fue generalizada. Porque cuando otras empresas vayan atrás y empiecen a adoptar los mismos métodos de producción más modernos, allí
La diseminación de valores individuales más bajos va a hacer que el valor social, o sea, el valor propiamente dicho de las mercancías, el valor el cual Marx dice desde el libro 1, tiempo de trabajo socialmente necesario, ese valor social cae. Entonces las empresas dejan de tener la ganancia extraordinaria, ellas vuelven a la tasa de ganancia normal. Entonces, la ganancia que sobra para la sociedad eventualmente es de más unidades producidas y por lo tanto posibilidad de más consumo. Pero las empresas en cuanto tales ganan con la tecnología mejor, en lo que eso no se generalizó, mientras que tengan una ventaja de competencia. Esa cuestión es muy importante porque nos recuerda que hay una presión permanente sobre todas las empresas para que mejoren sus tecnologías, reduzcan sus costos, incluso de maneras perversas que no son apenas por la tecnología, tomando menos en cuenta cuidados necesarios para evitar mayores daños ambientales, dejando que el trabajador sufra más riesgos, se exponga más, en fin, tenga más enfermedades en el trabajo. Las empresas son presionadas para que reduzcan sus costos de manera tecnológica, que es mejor, o de maneras más perversas todo el tiempo. Hay una imagen que creo que es muy buena para que entendamos ese proceso, que es una imagen que vi en el libro de un economista, más filósofo que economista, pero economista también, marxista, fallecido hace poco tiempo, el economista estadounidense llamado Proston. Tiene un libro, Tiempo, Trabajo y Producción Social, creo. Dominación social. Tiempo, trabajo y dominación social. Eso, fue publicado en Brasil también. Ese libro creo que es un libro muy interesante. Y en el libro tiene una imagen que creo que es muy buena para explicar la competencia entre los capitales, esa búsqueda permanente por ganancias tecnológicas y etcétera, que es la imagen de la caminadora rodante. Podemos decir que representar a los capitales como capitalistas, como siendo gente corriendo en una caminadora rodante, una enorme caminadora rodante en la que todos están corriendo los unos al lado de los otros. Ahora, la caminadora rodante, como acostumbra ocurrir con las caminadoras rodantes, se mueven en la dirección opuesta de quien está corriendo. Esta caminadora rodante, en especial, se mueve en la dirección opuesta de quien está corriendo, con la velocidad media de quien está corriendo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que quien esté corriendo en la velocidad media, o sea, quien esté con la tecnología media dominante, se queda en el mismo lugar de la caminadora rodante, o sea, va a obtener la tasa de ganancia media. Quien esté corriendo más rápidamente que la velocidad media se va a adelantar en la caminadora. O sea, va a tener una ganancia extraordinaria, va a tener más ganancia que la media. Y quien esté con la tecnología peor que la media, quien esté corriendo con una velocidad debajo de la media, se va a atrasar. Incluso puede ser llevado afuera del mercado. Entonces hay una presión permanente de la competencia para que las empresas estén todo el tiempo reduciendo costos. Y ellas con esa reducción de costos a veces ganan, están adelante, pero si quedan atrás pierden y al final la media lo que sucede es que hay cada vez más producción por producción y las empresas quedan en el mismo lugar, en el promedio. Ahora, eso tanto le da dinámica a la economía capitalista, cuestión que Marx había observado desde el Manifiesto Comunista, cuanto a que hay una lógica de la producción por la producción, producir para producir más, que sabemos que hoy en día es una de las principales razones del colapso ambiental, que cada vez nos amenaza más, que ya está en curso y que tiende a agraviarse.
Entonces, esa lógica de la competencia hace con que la economía capitalista sea una forma de organizar la economía completamente incompatible con el enfrentamiento de las tendencias a la catástrofe ambiental. Entonces, no se puede querer ampliar cada vez más la producción, producir. Es necesario tener límites racionales para eso. Entonces, la competencia no es perversa apenas porque lleva también a reducir salarios, aumentar accidentes de trabajo y hacer otras cosas perversas, sino porque aun cuando se ejerce con más tecnología que lleva al aumento de producción, está también contribuyendo hoy en día al colapso ambiental. Entonces es eso, cuando tomamos en cuenta lo que es valor, tiempo de trabajo socialmente necesario, toma en cuenta que quien produce de forma que gasta menos que el tiempo de trabajo socialmente necesario tiene una ganancia extra. Entonces, cuando tomamos eso en cuenta, vemos que la tecnología permite a los capitalistas que ganen, pero permite que los capitalistas ganen de una forma provisional, porque cuando el proceso productivo se disemina, el valor de las mercancías cae y vuelven todos a la ganancia media. Quien esté peor que la media queda abajo de la ganancia media y así por delante. Entonces, si esa dinámica tecnológica por mucho tiempo tuvo como efecto principal convertir a la economía capitalista en especialmente dinámica, comparada, por ejemplo, con el viejo planeamiento burocrático de la Unión Soviética, si por mucho tiempo esa dinámica tuvo ese papel de darle fuerza al capitalismo, hoy con la catástrofe ambiental que se avecina o que ya está en curso, tiene un papel mucho más negativo. Ahora, esa es una cuestión. La cuestión de la inflación que Berna había mencionado. Allí es una cuestión más complicada, que Marx no trata de forma muy directa en El Capital, y menos aún en esos capítulos que mencionamos. Lo que tiene que ver un poco con lo que mencionamos, lo que tiene que ver también con una de las razones de que haya inflación en Brasil y en muchos países. La inflación es un fenómeno muy complejo, pero una cosa que tiene que ver es que cada capitalista va a intentar formar su precio de forma que incorpore sus costos y tenga una margen de ganancia razonable. Entonces, vamos a decirlo así, los capitalistas van a intentar vender por el precio mayor posible lo que sea posible en el mercado. Cuando los capitalistas intentan formar precios de tal manera que ganen más, por otro lado, los asalariados están intentando también elevar sus salarios para preservar su nivel de vida, o quién sabe, a veces, para ampliar su nivel de vida, mejorar su nivel de vida, por ejemplo, aprovechando las ganancias del progreso técnico. Entonces, hay un permanente conflicto distributivo. Ese es uno de los temas importantes para que entendamos la inflación en general. Incluso la inflación en Brasil. Hay un gran conflicto distributivo. De un lado, los asalariados intentando preservar sus ganancias. Y digo preservar porque hoy en día, infelizmente, es mucho más fácil que la ganancia de los asalariados caiga a que se mantenga. No estamos viendo por el mundo a los asalariados lograr un ajuste de forma que amplíen sus ganancias salariales. Esto hubo en épocas menos agresivas,
del capitalismo. logo depois da Segunda Guerra Mundial, por Después de la exemplo, Segunda Guerra em que Mundial, por durante algumas ejemplo, décadas houve en uma que durante tendência de algunas que décadas hubo una os salários tendencia de crescessem que acompanhando los o salarios crecieran progresso técnico, acompañando el né? progreso Mas técnico, isso aconteceu depois da Segunda Guerra pero eso Mundial, sucedió después de la Segunda Guerra porque Mundial, boa parte dos países capitalistas porque buena estava parte de los temendo capitalistas, de o los países comunismo. capitalistas, estaban temiendo al comunismo. Não houve comunismo na União Soviética. No Acho que hubo isso é comunismo uma en la Unión caracterização Soviética. errada. E Creo que mesmo o esa es una socialismo, caracterización propriamente, equivocada, y não. aún Houve uma socialismo versão muito no burocratizada e propiamente. tal. Hubo E una terminou versión não muy sendo tão burocratizado y tal, positiva que para terminó os próprios no habitantes da siendo União tan Soviética, positiva para embora los eles propios tenham habitantes de la conseguido, Unión sim, naquela Soviética, época, aunque hayan garantia de logrado en emprego e aquella várias época conquistas garantías de sociais, empleo né? y varias Mas a conquistas verdade é que a sociales. economia foi pouco Pero es dinâmica. verdad que la economía fue poco Agora, a dinámica y tal. existência da União Ahora, Soviética como la uma existencia de la ameaça Unión Soviética como una e do seu amenaza campo, né? Não era só a União y de Soviética. su Depois da Segunda Guerra campo Mundial no tinha era todo o solo la campo da Unión Europa do Soviética. Leste, Después de la depois a Segunda China, Guerra né? Mundial estaba todo el campo de Essa Europa del ameaça, Este, después ela China. foi muito Esta importante amenaza fue muy para que importante para que métodos los métodos social-democratas, reformistas e socialdemócratas, keynesianos fossem reformistas, engolidos durante keynesianos, algum tempo fueran tragados pela durante própria algún tiempo burguesia por dos la propia países burguesía de capitalistas los países centrais. capitalistas Então, centrales. a ameaça da União Soviética foi Entonces, la amenaza de la decisiva Unión para Soviética fue ganhos de decisiva condições de para vida que ganancias de condiciones trabalhadores de vida que dos países trabajadores de capitalistas los centrais países tiveram capitalistas por algumas centrales décadas tuvieron por depois algunas da décadas Segunda Guerra después Mundial, de né? la Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, estou chamando a Pero, atenção en aqui para fin, que um dos estoy llamando la aspectos da atención inflação aquí tem a a ver que com uno de los aspectos de la essa questão inflación que a tiene gente que ver con enfrenta esa o tempo cuestión todo, né? que Que é o enfrentamos todo el conflito tiempo, distributivo, que es el cada um conflicto tentando distributivo, cada uno aumentar a sua intentando parte, né? aumentar su parte. Esse é um dos temas. Outro tema da Ese es inflação, uno de los temas. aí Otro tema de la teria que discutir inflación também. No caso do tendríamos Brasil, que pesa muito discutirlo hoje. también. En el É o caso de tema Brasil da pesa mucho desvalorização da hoy. moeda nacional, Es né? el Boa tema de parte la do aumento da inflação desvalorización de nesse la período moneda teve a ver nacional. com Parte a del aumento de la depreciação do inflación en el real, último periodo tuvo o que que ver por con la sua vez depreciación del real, lo tem que a a su ver com a vez crise que o tiene que Brasil ver con la sofreu, crisis que Brasil enfim. sufrió. Bom, En fin, não vou me estender muito sobre no isso. me O voy a fenômeno da extender mucho inflação sobre é eso. claro que é uma El coisa muito fenómeno de la importante, inflación, claro que es mas é algo muy complexo. Marx importante, tratou pero es relativamente pouco complejo. disso, inclusive porque Marx na época trató de Marx esse relativamente tema não era eso, incluso porque en la tão época grande. de Marx ese No tema século no era tan XIX, grande. En el nem siglo todo mundo sabe XIX, disso, no todos saben de predominou esto, no pero mundo predominó mais en el mundo deflação más do que inflação. deflación que Ou inflación. seja, na média, os O preços sea, en mais el caíram promedio do que los precios subiram. cayeron más de lo que subieron. Então, não foi tema Entonces no fue un tema ao qual Marx tenha se al cual Marx se dedicado haya muito. dedicado Agora, é mucho. tema importante, Ahora, es un tem tema muy várias importante, explicações. tiene varias Os economistas explicaciones. marxistas hoje em Los dia se preocupam com ele, economistas evidentemente. marxistas Uma hoy das en día coisas se que eles preocupan con él, mencionam evidentemente. muito é o Una de conflito las cosas que ellos distributivo mencionan e outras mucho es el questões que a gente conflicto pode distributivo tratar y também. otras cuestiones que también Mas eu podemos fico tratar. por aqui. Pero me quedo por aquí. Obrigado, João. Nós temos Gracias, agora João. algumas